Saludo con gusto al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural en la Cámara de Senadores. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto y siempre una alegría y un privilegio estar en el Financiero, Guillermo. Buenas noches. Muchas gracias, senador. Semana intensa la que está terminando. Muy lamentable lo sucedido en el Senado, donde con el voto de Morena se aprobaron dos iniciativas que afectan gravemente derechos de personas, porque modifican la ley de amparo por un lado y la ley de amnistía por el otro. ¿Cuáles son las consecuencias de estas modificaciones legales, senador Emilio Álvarez y Casa? Efectivamente es una semana en términos de nuestras libertades y derechos oscura. Lo que vimos ahora en el Senado es la cereza del pastel de la regresión autoritaria. Para que la gente que nos escucha y nos ve en el Financiero tenga una idea, imagínense un rompecabezas que se junta poco a poco a lo largo de estos 5 años, que implica una regresión autoritaria, que implica más poder para el poder, y lejos de tener condiciones para que las y los ciudadanos podamos estar más firmes ante abusos de autoridad. Aquel gobierno que decía luchar por la democracia, hoy se ha convertido en un mecanismo esencialmente de acoso. La motivación fundamental del cambio de la ley del amparo es la venganza. López Obrador es una persona que no solo no le gusta perder, sino que es vengativo. Él ha tenido que enfrentar descalabros muy importantes en materia judicial vía el amparo en el Tren Maya, en el aeropuerto, en las medicinas, en los tratamientos con cáncer, pero sobre todo la que más le dolió probablemente fue la ley eléctrica. Y han decidido una cosa inaudita. Escuchamos en el Senado algo que no dábamos crédito, que la gente abusa del ejercicio de sus derechos, que hay abuso del amparo y que esto acompañado de otra serie de sandeces de que si la tiranía de las togas, algo que no tiene sentido, porque justo el trabajo de los jueces y de los magistrados, de las y los ministros, es velar por la Constitución. Ese es su trabajo. Y ahora resulta que quieren la supremacía del poder legislativo, pero en realidad es el ejecutivo sobre todos. ¿Cuál es la motivación? Que no controlan el poder judicial como lo han hecho al poder legislativo, que lo único que hacen es no moverle ni una coma al mandato de López Obrador. Y eso es lo que quieren, amarrarle las manos a los jueces para que no puedan hacer modificaciones. ¿De qué se trata, Guillermo? Le quitan la posibilidad que por vía del amparo, a partir de la interpretación constitucional que se modificó en 2011, una modificación en materia de derechos humanos, puedan tener un alcance general cuando hay leyes que violan derechos humanos. En estos años hemos sido testigos cómo han aprobado leyes contra la Constitución y leyes que violan derechos humanos. Lo han hecho congresos estatales, lo han hecho normativas, reglamentos del orden federal, estatal, pero también municipal. De manera que si un juez determina que hay una ley que es contra la Constitución o que tiene aplicación de afectación mayor, eso pudiera detenerse. Ahora están intentando detenerlo para que eso no suceda. Luego vino, si no fuera suficientemente grave, el tema de la modificación de la ley de amnistía. En realidad esto es una extraordinaria hipocresía. En pleno COVID hicieron una ley que supuestamente era para beneficiar a personas privadas de libertad bajo ciertas condiciones, que no fueran delitos graves, homicidios, secuestros, que fueran primodelincuentes. Era intentar, vamos a decir, descongestionar el sistema penitenciario. En estos 3 años solo han beneficiado poco más de 400 personas, pero ahora, al fin del gobierno, se les ocurre dar por la puerta atrás otra vez, mal hecho, en mal tiempo y en mala forma, una facultad única y extraordinaria y excepcionalísima a López Obrador o al quien fuere la persona que ocupe la presidencia. Le dan la posibilidad de extender una amnistía, cosa para lo que no tiene facultades, porque la presidencia de la República solo puede emitir un indulto. ¿Cuál es la diferencia? Que el indulto la persona ya está condenada. Aquí, Guillermo, y esto es muy importante que la gente del Financiero lo tenga claro, tengas una denuncia, estés en proceso,
tengas una sentencia firme o estés en prisión, en cualquier momento del proceso le puede otorgar López Obrador una amnistía, entre comillas, a quien informe algo que tenga que ver con un asunto de Estado. ¿Cuál es el asunto de Estado? El que López Obrador quiera. Pero fíjate qué peligroso. Pues ya quitan todo tipo de freno que tenía la ley de amnistía. Entonces puede ser para cualquier tipo de delito, contra la salud, por secuestro, por homicidio, por feminicidio, por violación, el que a López Obrador se le pegue la gana porque considera que tiene esta persona alguna información que pueda ayudar en algún caso de importancia al Estado. Y entonces, ¿qué nos van a venir a decir? ¿Que este narcotraficante tenía información importante o que esta persona dijo algo del caso Ayotzinapa? Entonces López Obrador nos va a venir a decir, mira, esta es la nueva verdad porque yo así lo determiné, y entonces nos van a dar información de lo que creen relevante sin ningún proceso judicial, sin ningún control. Es un despropósito. Y permíteme terminar esta intervención diciendo, la modificación de la ley de amnistía no solo es una hipocresía porque no han atendido a las víctimas. Las comisiones de verdad que hicieron, dinamitadas, la Fiscalía de Ayotzinapa, dinamitadas, la comisión que hicieron para la guerra sucia, dinamitada, todos porque López Obrador optó por encubrir a militares que participaron en esos hechos. Y ahora vienen a decir que les preocupan las víctimas. Eso es una falsedad. El derecho a la verdad, la reparación a las víctimas implica derecho a la verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación del daño. Nada de eso se garantiza, y en lugar de ser una reforma centrada en las víctimas, es una reforma centrada en el poder. De ahí estos dos componentes tan peligrosos, Guillermo. Dos iniciativas, amparo y amnistía, irán a la Cámara de Diputados. Seguramente se aprobarán, solo se requiere mayoría simple y Morena la tiene. Y entonces ocurrirá, senador Emilio Álvarez y Casa, lo que ha sido común en este sexenio: presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por violaciones a la Constitución, senador. Absolutamente. Le hemos ganado a López Obrador en más de 40 ocasiones, porque hacen mal y de malas las cosas. Creen que porque tienen mayoría simple pueden cambiar la Constitución. Eso es un fraude a la Constitución lo que están haciendo. Y no aprenden, porque no quieren aprender, porque hay un uso perverso, porque hay una estrategia electoral, porque lo que quieren es seguir imponiendo su voluntad y López Obrador meterse en las elecciones. ¿Qué es entonces lo que va a pasar? El bloque de contención, la oposición, que en realidad somos los que estamos en la coalición Fuerza y Corazón, que lidera Xochitl Gálvez, nos vamos a ir a la Suprema y les vamos a decir, a ver, no le pueden dar facultades al presidente por vía de una ley, tiene que ser por vía de una reforma constitucional. Por lo tanto, la reforma, la ley de amnistía es contra la Constitución. Y nada más hay que leer la Constitución. El artículo 89 establece las atribuciones que tiene el presidente. Pues no lo permite las amnistías, al contrario, la Constitución se expresa que las amnistías solo las puede emitir el Congreso de la Unión. Segunda, el caso del amparo, pues obviamente es improcedente porque la propia Constitución establece ya criterios, hay jurisprudencia, todo lo que se conoce como la 10ª época, a partir de la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, ha establecido jurisprudencia. Los jueces ya tienen facultad para establecer control de convencionalidad, la Corte establece control de constitucionalidad, ya podemos tener estos mecanismos, ya ha pasado. Y claro, esto lo vamos a echar para atrás, pero lo que quiero resaltar es por qué lo hacen si saben que van a perder. Porque detona un sentido autoritario. Por eso decía yo, es la cereza del pastel de la regresión autoritaria. Y esto sirve y debe servir para que quien nos ve recaiga en la cuenta del peligro de que el próximo Congreso esté gobernado por Morena. Hemos visto cualquier cantidad de abusos. Y por eso yo llamo a un voto razonado, no solo en términos de equilibrio de poderes, sino del sentido del peso legislativo. No puede ser una democracia, no está bien, no es lógico, no ayuda, no es sano que se le den estos megapoderes a una persona, sea López Obrador o sea quien fuere. No conviene para la vida de la República. Por eso es tan importante que tomemos estos ejemplos
para cuando vayamos a votar el 2 de junio y no permitamos más atropellos de este tipo. ¿Cómo podemos resolverlo en mediano plazo? La oposición se va a poner en la corte, esto no va a pasar, pero los ciudadanos y la gente tienen que hacer lo suyo en un voto masivo el 2 de junio, Guillermo. Hablando de las llamadas iniciativas de la venganza, dame tu opinión, por favor, sobre la iniciativa de pensiones, con todo y la chapuza que pretendió hacer Morena en la Cámara de Diputados, enviando un dictamen distinto al aprobado en comisiones, lo cual constituye una vergüenza legislativa, senador. Mira, en realidad está robando a la gente años de trabajo. Quien nos escuche puede tener a un abuelo, a un padre, una madre, una abuela que trabajó, un tío, 20, 30, 40 años y por la razón que tú quieras no ha cobrado la pensión, la jubilación que le corresponde. Estamos hablando de que quieren confiscar 40,000 millones de pesos. Pero mira, fíjate qué hecho tan revelador de lo que piensa este gobierno. En lugar de hacer un esfuerzo extraordinario para buscar a esas personas y darles su dinero, en lugar de hacer todo un esfuerzo que le diga a la gente, oiga, fíjese, aquí está su dinero, por favor, cóbrenlo. ¿Cómo le hago para ayudarle? En lugar de toda esa estructura que tienen los siervos de la nación o cualquier otra, campañas de televisión que usen los tiempos oficiales para decir, si no has cobrado tu pensión, habla a este teléfono, te ayudamos. O sea, es un dinero que la gente trabajó. En lugar de hacer un esfuerzo extraordinario para que la gente recupere su dinero, no, me lo agandallo. Es una medida absolutamente gandalla. Segunda, tenemos motivos fundados para estar profundamente preocupados qué van a hacer con ese dinero. Porque ya se gastaron todos los fondos, lo que habíamos hecho como país, los fondos de emergencia y contingencia, los fondos para desastres naturales, los fondos para el cambio de afectación del peso y la moneda en las reservas internacionales, los fondos que teníamos para la contingencia, el cambio del petróleo, los fondos para, incluso hasta para los propios incendios forestales y poder mandar gente para pagarlos. Hoy el país está en llamas en muchos lugares porque no hay dinero para pagarlos. ¿Por qué? Porque se gastaron la lana. En 2020, en pleno COVID, extinguieron los fideicomisos y le dijeron a las víctimas, por ejemplo, no te apures, este fideicomiso que quitamos lo vamos a llevar a la tesorería y cuando se requiere te damos el dinero. No es cierto, se lo gastaron. Miren, este año López Obrador dejó una deuda 5 veces el FOBAPROA, tanto que se rasgaban las vestiduras por el FOBAPROA. La deuda que nos dejó este año son 5 veces el FOBAPROA. ¿Cómo vamos a tener confianza en que van a hacer un manejo sensato? Si todo lo han dinamitado, gastado, dilapidado, ese instituto que hicieron, que en realidad su nombre debería ser el Instituto para robarle al pueblo lo devuelto, dicen que lo van a manejar ahora en el fondo, le llaman el Fondo del Bienestar. Dicen que ese fondo se va a nutrir, Guillermo, de las ganancias del Tren Maya. Pero por el amor de Dios, si nos cuesta millones de pesos al año, de Mexicana de Aviación, con vuelos con un pasajero. Es decir, es una premeditada acción de robar el dinero y ya luego vemos, ¿para qué? Para que el día siguiente que esto se apruebe, se lleven estos 40,000 millones de pesos a su cochinito y gastarlo para las elecciones porque ya se gastaron el dinero. Ya luego vemos cómo pagamos, a ver quién reclama. Fíjate la pedagogía. En lugar de buscar a la gente para darle su dinero, me quedo yo con ese dinero. Ya de por sí hoy, para la gente que está en el Seguro Social o en el ISSSTE, es un problema que le paguen. Todo el tiempo tratan de fugar. Conozco gente que se ha tardado más de 2 años en poder cobrar su pensión, la de su marido por viudez o la de su mamá. Conozco testimonios directos. Una colaboradora mía lleva más de 2 años peleándose con el Seguro Social y otros ejemplos. Si eso ya pasa hoy, imagínate qué va a pasar a la gente que le quita el dinero que supuestamente no ha reclamado. Déjame decirlo en pocas palabras, es un despojo del trabajo de la gente. Senador Emilio Álvarez y Casa, hoy nuevamente hizo su aparición la violencia política con el asesinato de 2 candidatos, uno en Tamaulipas, otro en Oaxaca. ¿A dónde vamos a parar? Fíjate que este tema es particularmente doloroso. Por supuesto que toda la solidaridad
a la familia, a las amistades, a la gente de Mante. Le mandamos un abrazo con toda la solidaridad. Eh, la persona que murió era el alcalde. Estaba en licencia porque iba a competir por la reelección y probablemente iba a ganar. Tenía muy buena evaluación de la gente. Y lo apuñalan el día de hoy en un recorrido. El gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal le quitaron la guardia. Tenía escolta y decidieron quitársela. Si sabemos que hay una condición de riesgo, ¿cómo es posible que el gobierno estatal de Tamaulipas, que gobierna Morena, y el gobierno federal hayan decidido quitarle la guardia? En lugar de subir el nivel de protección de las personas que están en riesgo, lo bajan. Me parece una negligencia criminal del gobierno de Tamaulipas y del gobierno federal. Tú dirías, hombre, ¿qué hecho tan lamentable es el primero? No, ya ha habido una sucesión de hechos muy dramáticas. Las elecciones están viviendo en distintos lugares de la República un fenómeno de violencia. El gobierno con una indolencia, con una ineptitud que hace mayor el problema y que por eso es tan grave. Una vez más, un candidato pierde la vida y el gobierno federal tendría que estar utilizando a la Guardia Nacional para proteger a los candidatos, no para patear migrantes o proteger a sus funcionarios. Se juega la salud de la República en ello y por eso es tan importante que no solo que se haga la investigación del caso, sino también por qué se dejó de proteger a este y a otros candidatos. Estamos a 6 semanas de la elección presidencial. Persiste la guerra de encuestas, donde algunas le dan una amplia ventaja a la candidata oficial, en tanto que otras aseguran que se está cerrando la competencia. Desde tu punto de vista, ¿cuál es hoy el balance de la campaña? Yo veo una Xóchitl que crece, una Xóchitl que es muy bien recibida, estuvo ahora en Acapulco, en la Convención Nacional Bancaria, ovacionada, una Xóchitl que respondió con mucha franqueza y fue aplaudida casi 10 veces y que me parece es un reflejo de un pulso a donde va, tú ves una candidata muy cercana. Y yo le digo a la gente, no se vayan con la finta de las encuestas. Por supuesto que hay que tomarlas en consideración, pero miren, en Portugal, en Argentina, en Holanda y en Turquía, las encuestas no dieron al clavo. Hay cosas que se están moviendo y hay dos fenómenos para tomar muy en cuenta. Todos los especialistas coinciden que el nivel de rechazo para contestar encuestas se ha subido notablemente. En algunos casos, incluso más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1,000 personas que entrevistan, más de 500 dicen yo no quiero contestar y tienen que buscar reemplazos. Mucha gente no está diciendo qué quiere hacer, eso se llama voto oculto. Hay un fenómeno notable de voto oculto porque la gente no quiere decir su voto por distintas razones. La segunda es que hay una franja grande de indecisos. Lo que hemos analizado en el equipo de Xóchitl es que estamos a menos de una cifra y que ella va creciendo, Claudia estancada y cayendo. Pero también hay otro indicador del sentido común. Si es que van arriba por 1,000 puntos, me refiero a Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador, que en realidad López Obrador es el jefe de campaña, como bien dijo Xóchitl en Acapulco. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Por qué tanto ataque? Mira, salió ayer en el INE el informe de los tiempos oficiales, que se refieren a los medios públicos. Xóchitl Gálvez y Jorge Maínez tienen 105 minutos, mientras Claudia Sheinbaum tiene 110 minutos. Pero fíjate la perversión. De Claudia hablan mucho y bien, de Xóchitl hablan poco y mal. De Maínez ni siquiera lo mencionan. Y son medios públicos, por ejemplo, el Canal 11 o el IMER o el Sistema de Radio Público, pagado con nuestros impuestos. Es solo una muestra del botón de esa elección de gobierno que estamos viviendo. Por supuesto que creo que la cosa se va a cerrar y una cosa fundamental es entender que esto depende de que la gente salga a votar y que cada quien haga lo suyo. Yo invito a la gente a que salgamos a votar. No podemos permitir que el miedo nos inmovilice, porque entonces luego va a ser peor. No es Xóchitl, Lo que está en riesgo es nuestro país, son nuestras libertades.
Por eso muchas personas con o sin partido hemos decidido aliarnos para hacer un proyecto futuro. El tema no es si me gusta o no la candidata. El tema es qué tipo de futuro quieres, y por eso creo que si bien uno tiene un ojo a las encuestas, no debe irse con la finta. Pues con esto nos quedamos. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buen fin de semana.